Muy bien, no sé si hoy tenías ganas de leer la Biblia, pero la vamos a leer. La vamos a leer y la vamos a leer bastante, porque nos vamos a leer un capítulo entero de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, el capítulo 8, y vamos a leer alguna parte también de Primera de Pedro. Vamos a seguir con las misiones. Cuando hablamos de misión, ¿de qué hablamos? De hacer la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado? Id y haced discípulos a todas las naciones, porque yo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el último día. Esa es la misión, esa es la movilización. Entonces, cuando hablamos de una iglesia movilizada, hablamos de una iglesia viva. Esta semana estábamos hablando con algunos hermanos de la necesidad de crear una escuela de padres y madres que se va a crear en breve. Vamos a hacer una escuela de padres y madres que tienen niños pequeños y vamos a hacerlo para que esos padres y madres se puedan servir de esa escuela y puedan aplicarlo a sus hijos. Pero también las niñas, las adolescentes se están empezando a reunir con las mamás para que aprendan de las mamás. Y vamos a hacer que los jóvenes también, los adolescentes, estén con hombres maduros para que aprendan a vivir como hombres maduros también. Todo esto se va a hacer. Eso es una iglesia movilizada. Y fíjate, y a veces cuando estamos haciendo la misión, nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo, Señor, no veo resultados inmediatos. No esperes resultados inmediatos. Cuando estés haciendo lo que Dios te ha mandado, no esperes resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo con expectativa. Siempre que estamos sirviendo al Señor tenemos que hacerlo con expectativa. Porque mira, fíjate y piensa por un momento, ¿lo tenemos todo en Cristo ya? ¡Amén! ¿Quién está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Amén. Si has nacido de nuevo, si eres un seguidor de Cristo, si eres un discípulo de Cristo, has nacido de nuevo y lo tienes todo en Él. Sí que lo tengo todo, pero todavía no lo disfruto como lo disfrutaré más adelante. Pero lo que dice Dios es que estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso digo que cuando estás llevando a cabo la misión que Cristo te ha encomendado, tienes que hacerlo con expectativa, porque estás llevando una misión y estás sirviendo a alguien que no ves. Y estás sirviendo en cosas que tú realmente no estás viendo el resultado inmediato. Estás trabajando, estás esforzándote, estás sirviendo y a veces no ves resultados inmediatos. Por eso, y de ahí, esta palabra, permaneced. Eso es trabajar y servir con visión de reino. Expectantes. Fíjate cómo lo expresa Pedro en su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás actuando? Con gran expectación, ¿no? Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para vosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tenéis, Dios os protege con su poder hasta que recibáis esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que, alegraos, de verdad, alegraos, dice Pedro. Os espera una alegría inmensa, aunque tenéis que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que vuestra fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque vuestra fe es mucho más preciosa que el mismo oro. Y yo añado, por pequeña que sea, vuestra fe es más preciosa que el oro. Que es un regalo de Dios, la fe, es un don. Entonces vuestra fe, al permanecer firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Por eso estás con expectativa.
Dice el verso 8, vosotros amáis a Jesucristo a pesar de que nunca lo habéis visto. Habéis experimentado su poder, habéis experimentado su salvación, habéis experimentado su protección, habéis experimentado muchas cosas, pero no lo habéis visto. Aunque ahora no lo veáis, confiáis en Él y os gozáis con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de vuestras almas. Bendito sea el Señor. Lo deja claro el apóstol Pedro. Pedro, el impetuoso, aquel que le dijo, Señor, que eso nunca te suceda. Ese hombre fue transformado de tal manera que llega a recibir esta revelación tan maravillosa que a nosotros nos sirve para entender que a pesar de que estamos en esa misión, que es una misión que estamos realizando por mandato de alguien que no vemos, mientras estamos realizando esa misión por fe, nos mantenemos con expectativas altísimas, elevadas. Unas expectativas que, por cierto, el mundo no tiene. El mundo no las tiene, pero tú sí. Por eso tenemos que servir con esa expectativa. Tenemos una herencia en los cielos y vivimos conscientes de lo que nos espera con Él. Eso es lo que nos anima, nos impulsa. Dice, sentir una gran alegría. Claro, claro. La inmediatez, hermanos y hermanas, familia, es enemiga de lo valioso, muchas veces. La inmediatez es enemiga de lo realmente valioso. Y cuando el deseo aumenta, la paciencia disminuye. Cuanto más deseo tienes de alcanzar una cosa, menos paciencia te queda. Qué curioso. Siempre es así, es una regla, es natural. Ahora, ¿cómo es una iglesia viva? Podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo es una iglesia viva? ¿En la que salta mucho, en la que danza, en la que la gente se cae por los suelos, en la que se ríe? No. Una iglesia viva es la que hace la misión. ¿Qué hace que una iglesia se movilice? Vamos a verlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los miembros de una iglesia se movilizan, como está pasando entre nosotros? Que hay inquietud, hay deseo de transmitir la enseñanza de Dios, la enseñanza del Evangelio a otras personas que vienen detrás. ¿Qué sentido tiene que nosotros nos vayamos a otro lugar si nuestro único deseo fuese tener un lugar más grande? ¿Y qué? Si no vemos vidas transformadas, si no vemos a Dios glorificado, si no vemos vidas que caminan con otro estilo de vida, no sirve de nada. El hecho de que nos movilicemos como iglesia es para ayudar a las personas a acercarse a Cristo. Vamos a ver varias cosas en este capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles que es tan conocido. Felipe, que por cierto, sabéis que Felipe, ese nombre es griego, no es judío, y significa amante de los caballos. Dice, Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. En primer lugar, ¿qué es lo que hace que la iglesia se movilice? Por circunstancias. El Señor hace que las circunstancias sean alteradas, no ya por el lugar, no por el local, sino que las circunstancias de nuestra vida vaya variando y nosotros nos vamos movilizando en función de esa necesidad. En este caso fue una persecución, el asesinato de Esteban, la persecución de la iglesia que hizo que se cumpliera la palabra de Dios, que era que iban a serle testigos en Samaria, en Judea, en Samaria y más allá hasta el último confín de la tierra. Entonces, lo que vemos es que Dios controla todas las circunstancias, también las persecuciones. ¿Qué cosa, verdad? Por lo tanto, lo primero que moviliza a una iglesia son las circunstancias. Dios opera en las circunstancias de la iglesia. La persecución también mueve a los creyentes para ser fieles testigos donde quiera que vayan, lógicamente. Estamos viendo en esta semana, ¿verdad?, cómo la iglesia es perseguida, cómo se tienen que trasladar de un sitio a otro, cómo hay personas que vienen de otros países aquí huyendo de la guerra, huyendo de esto y del otro. Y dice, bueno, esas circunstancias son malas, sí, son dolorosas, sí, pero puede ser una oportunidad también para hablarles a las personas del mensaje del Evangelio. Hay un efecto potenciador, cuando lo decíamos hace un momento con el tema de la enfermedad.
Cuando tú te encuentras en una necesidad fuerte, tú como que te buscas de Dios con mayor intensidad. Hay un efecto potenciador. En este caso, la iglesia de Jerusalén es perseguida y los que van saliendo de ciudad en ciudad como que se unen entre ellos más, llevan a cabo esa labor. Un mártir, en este caso Esteban, se convierte en un ejemplo para otras muchas personas que lo vieron morir proclamando a Dios como Señor. No vamos a entrar ahora a leer el discurso de Esteban, pero os recomiendo que lo leáis en vuestras casas, cómo muere Esteban viendo a Cristo. Esto, los que lo estaban viendo, se veían impactados por la fe de Esteban. Pero no vamos a entrar en eso. Ahora, todos los que estamos aquí creemos que Dios puede volver un acto del mal para bien. Amén. Él es el Señor de todas las circunstancias. Él es el que controla. En mis oraciones es cuando comienza el día, digo, Señor, toma las circunstancias que me van a rodear y dame sabiduría para saber aplicarlas y para saber entenderlas. Esto es muy importante, porque Dios no es ajeno a nada de lo que te ocurre. Tú puedes orar por tus hijos, por supuesto. Puedes orar para que el Señor los libre de malos encuentros, por supuesto. ¿Eso qué son? Circunstancias. Señor, pon un cerco alrededor de estas personas. Pero continúa el verso 2 y dice, con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Quiénes eran estos hombres que enterraron a Esteban? Hombres consagrados. Dice, con profundo dolor, estos hombres consagrados tuvieron que coger a Esteban para llevarlo a enterrar. Verso 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en aquella ciudad. Fíjate, o sea, gente que estaba esperando el mensaje del Evangelio. A veces el Señor te mueve y te lleva a un lugar donde hay personas, están esperando tu mensaje, están esperando el mensaje del Evangelio. Claro, y dices, ¿eso qué es? Eso es una circunstancia que el Señor ha permitido para que tú la aproveches. O sea que muchas veces lo que nos ocurre es que estamos ciegos a nuestra realidad y no aprovechamos las ocasiones que el Señor pone a nuestro alcance. Las circunstancias no parecían las deseables, ¿verdad?, en aquella iglesia de Jerusalén. Pero fíjate que cuando las señales siguen a la predicación del Evangelio, dice que las personas eran liberadas. ¿De qué? Liberadas de influencias demoníacas, liberadas de influencias malignas. Y dice que los cojos y paralíticos comenzaban a andar. Hay dos cosas que tenemos que entender aquí. Muchas veces, muchas personas que están sometidas a dependencias tóxicas de drogas, como el alcohol, como el tabaco, como tantas otras cosas, ¿verdad?, sin saberlo, sin entenderlo, simplemente son esclavos de ese espíritu. Liberación espiritual significa que eres liberado de muchas influencias malignas. Y cuando se predica el Evangelio, muchas personas, y lo aceptan las personas, muchas personas son liberadas de ese tipo de ataduras. Aquí podemos levantar las manos más de uno, que sí. Pero también cuando tú empiezas a seguir a Cristo, tu forma de caminar por la vida, tu estilo de vida tiene que reflejar que has cambiado. Cristo te va a cambiar la forma de caminar. ¿De qué me sirve a mí decir que estoy siguiendo a Cristo si sigo con las mismas ataduras, con los mismos vicios? Si sigo andando y hablando y participando de cosas que yo sé que a Dios no le agradan. ¿No necesitamos libertad y poder para eso? Cuando el Espíritu Santo obra con poder en una vida, trae orden. Trae orden, no desorden.
Por eso decimos, cuando una iglesia es una iglesia viva, es una iglesia bien ordenada, que sabe cuál es su misión y que la lleva a cabo. No es una iglesia que chilla mucho, grita mucho o salta mucho. Fijaros cómo acaba. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Hubo mucha alegría en esa ciudad. Esa es otra de las consecuencias, ¿verdad? La gente vive con gozo. Hay personas que se asombran cuando escuchan el mensaje del Evangelio. Pero ¿tú crees que el fin último que Cristo tiene es asombrarte? ¿Cuál es el último fin que tiene Cristo? Transformarte. Entonces hay personas que se ven asombradas con el mensaje, pero nunca se transforman. Vamos a ver un caso. Se llamaba Simón. Dice, un hombre llamado Simón, verso 9, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente. Vaya hombre, la palabra asombraba a la gente, ¿verdad? Este hombre, qué habilidad. Asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios, y lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe, verso 12. El mensaje de Felipe sobre la buena noticia, el Evangelio, acerca del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y como resultado se bautizaban muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Presta atención a esta palabra. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. O sea que el asombrador pasó a ser asombrado. Él que asombraba a la gente con sus triquiñuelas, ahora resulta que se ve asombrado con lo que está sucediendo con la predicación del Evangelio. Y lo que está sucediendo en las vidas, que las vidas están siendo transformadas, y esto a él lo asombra. O sea, y dice, bueno, ¿qué es esto? El que asombró, asombrado quedó. Podríamos haber titulado así, ¿no? Una predicación sobre él. Asombrado sí, pero no transformado. Simón estaba asombrado, pero no transformado. Y fijaros bien que comenzó a seguir a Felipe, dice la palabra, comenzó a seguir a Felipe. Y todo lo que dice la palabra es sumamente importante. No dice comenzó a seguir a Jesús. Comenzó a seguir a Felipe. Anda. ¿Cuántas personas van a la iglesia por este predicador, por aquel cantante, por aquel otro músico, por este hermano? Mientras eso sea así, no serás transformado. Estarás siguiendo a la persona. Yo hoy estoy aquí, mañana quizás no. No vengas aquí por mí, por favor. Porque yo puede que desaparezca cuando el Señor quiera y en cualquier momento. No sigas a las personas, sigue a Cristo. Si yo me voy, si se va a la gente, tú tienes que seguir a Cristo igualmente. Y esto es de suma importancia, y lo dice la palabra. Simón comenzó a seguir a Felipe y iba con él a donde quiera que fuera. ¡Qué error! ¿Había sido asombrado? Evidentemente sí, pero no transformado. La persona que es transformada sigue a Cristo. Se convierte en discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. ¿Qué problemas hay en muchas iglesias con personas que siguen a personas? Personas que siguen a personas. Nosotros queremos que Aposento Alto no sea un lugar donde se siga a las personas, sino donde se siga a Cristo. Y yo siempre recomiendo, y lo volveré a hacer mientras viva y el Señor me dé fuerzas, que vayas al lugar donde se te invita a seguir a Cristo. Oye, yo he visto carteles que anuncian la visita de un apóstol, superapóstol, ahora ya hay superapóstoles. Fulanito de tal, y me pongo a mirar el cartel y digo, quizás abajo ponga Jesucristo, quizás en alguna parte ponga gloria a Dios. No pone nada de eso, pone que viene el apóstol, superapóstol, no sé qué, no sé cuánto, ni menciona a Cristo. Digo, yo ahí no iría nunca. Ay, qué problemas, ¿verdad? Tiene la iglesia a veces. Cuando los apóstoles, verso 14, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá.
En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre los creyentes, sobre aquellos creyentes, y recibieron el Espíritu Santo. Si cuando lees este capítulo lo único que te preocupa es si se puede recibir el Espíritu Santo o hay un bautismo del Espíritu Santo y otro de... te estás perdiendo el foco de lo que aquí se expresa. Aquí lo que está mostrándonos el Señor es cómo se extendió la Iglesia fuera de las fronteras de Jerusalén y de Judea. Y esa es la clave y eso es lo importante. Pero también es verdad que aquí llega la autoridad espiritual de los apóstoles. ¿Pero para qué? Para imponer las manos, para que recibieran también el Espíritu Santo. Pero fíjate que esas son personas con autoridad delegada, no impuesta. La autoridad espiritual es una autoridad delegada por Dios a las personas, pero no una autoridad impuesta de una persona hacia otra. ¿Cuántas veces las personas pues buscan cargos, pero no cargas? Porque la carga pues resulta en servicio, ¿verdad? Pues la guía del Espíritu toma el control de estas personas que han recibido la luz del Evangelio y se derrama en ellos. Son personas que han empezado a seguir a Cristo por la predicación y ahora además cuentan con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo ellos también esta labor, para ser transformados. Y decimos que vienen personas de Jerusalén con autoridad que Dios les ha delegado, pero que no están imponiéndola a otras personas, simplemente están ejerciendo lo que ellos han aprendido durante 3 años con Jesús, ¿verdad? Hay una relación entre recibir la palabra de Dios, querer obedecerla, querer aplicarla y ser usado por Él. Lo repito, igual lo he dicho demasiado rápido. Hay una relación estrecha y fundamental entre escuchar la palabra, querer obedecerla, querer aplicarla en tu vida y que Dios te use. ¿Cuántas personas conocen, han oído la palabra, se la aplican a todo el mundo y su vida no cambia? Si queremos ser usados, si queremos experimentar el poder liberador de Dios, tenemos que querer obedecer lo que Dios nos está mostrando. Hay personas que a veces hablan conmigo y me dicen, pastor, llevo luchando con este problema 2, 4, 6, 8 años. No hay manera de vencer este pecado, no hay manera de vencer esta situación. Digo, ya, y estoy escuchando domingo tras domingo y tal. Sí, pero ¿estás dispuesto a obedecer y a hacer lo que Dios te manda? Sí, yo creo que sí. No, estás dispuesto a hacer lo que a ti te conviene hacer, pero no todo lo que Dios te manda. A veces Dios nos manda cosas que en principio no entendemos y que a nuestra carne no le apetece. Ayer comentaba con este muchacho que se va a una misión y le decía, digo, a veces, y la mayoría de las ocasiones, lo realmente importante no es que tú estés donde quieres estar. Lo importante no es que tú estés donde quieres estar. Lo importante es que estés donde Dios quiere que estés. Y claro, allí estaban Pedro y Juan con aquellos recién convertidos llevando a cabo y haciendo lo que habían aprendido en 3 años de discipulado con Cristo. Estaban orando, imponiendo las manos y rogando que el Espíritu Santo acompañara a esas personas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban uniéndose a ellos en la misión. Estaban siendo uno. No es que en sus manos hubiera un poder especial y mágico como el de Simón, otro, no. Es que ellos estaban orando por esas personas y se estaban uniendo en una misma misión. Mira, el apóstol Pablo más adelante le decía a Timoteo, Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea que lo de imponer las manos o juntar las manos, tienes que hacerlo con personas que sabes que tienen un mismo deseo que tú. Porque hay gente que piensa que, claro, si yo impongo manos, algo le va a suceder a esta persona. Eso es falso. Pero cuando tú estás orando por una persona en un mismo espíritu, lo que estás haciendo es unirte a él en su necesidad. Y tú eso tienes que discernirlo también, ¿eh? Tienes que saber si eso es así o no. Me está pidiendo oración.
Bueno, yo voy a orar por ti. Ahora, cuando se trata de personas que ya han conocido el Evangelio, que se han entregado a Cristo, que están en un mismo espíritu, abrázalos e imponles manos. Claro que sí, porque estáis en una misma misión, que es llevar el Evangelio a otras personas. Y aquí toma el control ya el Espíritu Santo. Entonces, cuando una iglesia está viva, cuando una iglesia se moviliza, primero es Dios quien altera las circunstancias. Segundo, es el Espíritu Santo el que toma el control de lo que se está haciendo en esa iglesia. Y vamos a avanzar. Verso 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Dejadme tener ese poder también», exclamó, «para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo». Y Pedro le respondió muy seriamente, que tu dinero, que ni lo queremos ni nos hace falta, se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia, estás en mazmorras. ¿Cómo es Pedro, Se pone delante de él y le dice, puedo ver que tu corazón no es recto y que estás en mazmorras. Estás en una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Orad al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan esas cosas tan terribles que has dicho. Tremendo, ¿os imagináis? ¿Qué escena? Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén y por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que habían aprendido a hacer con Jesús, predicar el Evangelio y sanar personas por medio de esa predicación. Los apóstoles volvieron a Jerusalén, sí. ¿Y Felipe? Bueno, fíjate en el verso 26, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Os suena el nombre? Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mandato de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Lo tercero que se denota en una iglesia viva es la obediencia de sus miembros a la palabra. La obediencia, la aplicación de la palabra. Son personas que aplican lo que escuchan. Cuando el Señor les habla, ellos obedecen. Por lo tanto, ya tenemos las tres características de una iglesia viva, una iglesia que lleva a cabo la misión, una iglesia movilizada. Es que reconoce a Dios en las circunstancias, está bajo el control del Espíritu Santo y es una iglesia de personas que obedecen lo que la palabra dice. Es decir, en su forma de caminar, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse, en su forma de servir, manifiestan que están siguiendo a Cristo. Porque una persona que obedece la palabra, y ¿cómo sé yo que una persona está obedeciendo la palabra? Lo verás por su comportamiento, lo verás por su forma de relacionarse, lo verás. Obediencia inmediata, diligencia. Y aquí a Felipe le dice el Señor, le dice un ángel, ve al sur por el camino del desierto. Yo soy Felipe y digo, Señor, ahora que se están convirtiendo aquí por cientos, por miles, ahora que hay un gozo en la ciudad indescriptible, ahora que la iglesia crece, ahora tú me mandas al desierto. Pero Señor, ¿cuánta falta hago aquí? Aquí el que hace falta soy yo. ¿Lo estáis viendo? Señor, ¿cómo que al desierto? ¿Al desierto a qué? Pero si fíjate tú la iglesia cómo está, Señor, pero ¿no ves que la iglesia crece? ¿No ves el gozo, Señor? ¿A qué hago falta yo para seguir predicando el Evangelio? ¿Dice eso Felipe? No.
Felipe coge con diligencia y dice, Señor, si tú dices que al desierto, pues al desierto que me voy. Aquí se está muy bien, ¿eh? Aquí hay alegría, aquí hay gozo. Menudo grupo de alabanza se está montando. Pues no, tú para el desierto, Felipe. Pues vaya, pues me voy a perder todo esto, Señor. Ni lo duda, Felipe. ¿Qué, José? ¿Estás de acuerdo o no? Wow, ¿cuántas veces nos hemos tenido que mover de sitio, verdad? Porque hemos dicho, bueno, pero, pues es que el Señor te mueve las circunstancias, te da el poder del Espíritu Santo y además te exige obediencia. Si no, no hay iglesia viva. Son todo parafernalias. ¿Sabéis lo que significa la palabra parafernalia? Es todo lo que había alrededor de una boda. Cuando una boda se celebraba, un hombre y una mujer se unían en matrimonio y se llevaban un pacto de fidelidad, ¿no? Y todo lo que había en la boda, las flores, las luces, esto, lo otro, todo lo que había alrededor de la boda era parafernalia, cosas secundarias, porque lo que importaba era el acto en sí de que dos personas se iban a unir en matrimonio, iban a hacer un pacto de fidelidad. Bueno, pues de ahí viene la palabra parafernalia. Y cuando una iglesia dice que está viva, pero lo único que hay es parafernalia, o sea, busca otra iglesia, busca una iglesia que esté atenta a las circunstancias, que esté atenta a las necesidades, una iglesia que esté controlada por el Espíritu Santo y una iglesia que esté llena de personas obedientes a la palabra de Dios. Y la vas a encontrar, porque Dios te la va a dar. Es como si el ángel le hubiera dicho, Felipe, esa alegría no era todo, tienes que vivir con expectativa de reino, tienes que seguir sirviendo al que no ves. El Espíritu, verso 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó a regañadientes, dijo, bueno, mañana ya iré. Ahora fíjate con la hora que es, ahora que voy ahí donde el carruaje. Vete a saber quién va en el carruaje. No, ahora que pinto ya con el carruaje, parece que además va más gente, ¿no? Felipe va un poquillo... Fíjate lo que dice la palabra de Dios, es que cada detalle es importante. Dice, Felipe se acercó corriendo. En el momento en que oye que el Espíritu Santo le dice, acércate, ¡pum!, corre. Exactamente como hacemos nosotros. Cuando el Señor dice, ve a esa persona y dile de mi parte, Señora, ya que voy. Señor, ya lo estaba esperando. Tenemos que aprender mucho de una iglesia viva. Y la iglesia de Jerusalén era una iglesia viva, perseguida, masacrada. Iban por las casas sacándolos, tirándolos a las mujeres, arrastrándolos, dice la palabra. Saulo, mandándolos. Dice, y sin embargo era una iglesia viva, una iglesia que predicaba el Evangelio, una iglesia que llevaba gozo donde quiera que iba. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El Espíritu habló, guió y Felipe obedeció. Fíjate qué cosa. Aquí, quizás hoy, Dios te está hablando de muchas maneras. ¿Qué vas a hacer? Puedes salir y decir, bueno, pues ya lo que he oído me ha parecido muy bien, pero bueno, yo no lo voy a poner en práctica, ¿no? Ya veré, a ver si Dios me lo confirma más adelante. Aprendamos, de verdad. Se acerca corriendo, se acerca escuchando y se acerca preguntando. Este es otro detalle muy importante. Él no empieza avasallando a la persona. Él primero se acerca, escucha y pregunta, oye, ¿te puedo ayudar? Es así como actuamos nosotros como creyentes. Quizás tienes tu compañero de trabajo, tu compañero de instituto, puedes tener a un vecino que te está diciendo que está pasando por un mal momento porque le están dando unos mareos terribles. Te está hablando. ¿Tú le estás escuchando? Si has escuchado eso, ¿a qué esperas? Yo voy a orar por ti. Ah, pues gracias. ¿No? Eso es una actitud obediente. Ese compañero de trabajo que quizás te dice, oye, estoy pasándola fatal, la cría, tal cual, no sé qué, ha pasado esto, ha pasado aquello. Yo voy a orar por ti, por esas circunstancias, para que el Señor las altere. ¿Crees en ese poder de Dios? Claro, porque si no... Bueno, pues mira, llegado ese momento, Felipe no vio lo que iba a ocurrir en Etiopía. Este hombre era un eunuco etíope que trabajaba para una reina, era un hombre importante. Y
Felipe estaba haciendo la misión que Dios le mandaba, pero no estaba viendo el final de lo que iba a ocurrir. Yo te lo voy a decir, en el año 2025, la iglesia cristiana en Etiopía cuenta con 77 millones de conversos. 77 millones. El germen lo puso Felipe. ¿Tú sabes qué germen estás poniendo en la vida de tu compañera, en la vida de tu compañero, en la vida de tu vecino, en la vida de tu familiar, donde quiera que te muevas? ¿Estás trabajando con esa expectativa? Felipe desde luego no lo vio. Pero lamentablemente, y fíjate lo que te voy a decir, muchos cristianos etíopes son perseguidos por otros que se llaman cristianos. La iglesia, digamos, tradicional. Uno de los mayores perseguidores de los cristianos fieles y renovados es precisamente la iglesia tradicional. Qué horrible, ¿eh? A veces pensamos, son perseguidos por esto, por los políticos, por esto, porque... Bueno, pues la propia iglesia. ¿Qué ocurre? Pues que no son de la misma denominación. Como no son de la misma denominación, pues los persiguen. ¿Y qué tipo de persecución están sufriendo en Etiopía? Pues los cristianos se enfrentan a problemas de libertad religiosa. Las autoridades locales, la iglesia ortodoxa etíope, cristiana, es la que más persigue a la iglesia renovada. Tratan con dureza a los cristianos, que no son tradicionales. Los conversos sufren una intensa presión familiar y comunitaria. En otras ocasiones los cristianos son atacados por turbas de gente armada y a menudo se les niegan los recursos comunitarios. Es decir, tú no puedes ir al médico porque eres cristiano. Tú no tienes derecho a esta ayuda porque eres cristiano. Ese tipo de persecución se está dando ahora mismo en Etiopía, un país donde ya digo que la violencia política está siendo brutal, pero hay 77 millones de personas que se dicen cristianas. Y todo comenzó aquí, con este eunuco y con Felipe. Felipe llevando a cabo la misión que Dios le había dado. Ahora, tendríamos que saber qué tipo de misión estamos realizando nosotros, ¿no? ¿Estamos en ese tipo de obediencia? Tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Esto quién dice? El apóstol Pablo a los Corintios. Eres como un vaso de barro, claro que sí. ¿Te sientes como un vaso de barro? Sí, frágil, sí, pero contienes el gran poder de Dios. ¡Wow! Cuando salgas de aquí, piensa que la luz de Dios está en tu interior, que tú eres un portador de esa luz y que el mundo necesita esa luz como la necesitabas tú hace un tiempo. Y vamos a acabar, porque he dicho que iba a acabar el capítulo 8 de Hechos, ya os he avisado que si queríais leer la Biblia vendríais preparados. Pero fijaros bien que en el versículo 31 dice, el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y aquí tendrías que poner, pues yo estoy dispuesto a explicarlo. Pues yo estoy dispuesto a explicarlo. A ver, ¿cuántos están dispuestos a explicar el mensaje del Evangelio a otros? Amén. Amén. Pero desde la realidad que tú estás viviendo, no desde la teoría, desde tu obediencia. Cuando nuestra obediencia es manifiesta, nuestra autoridad a la hora de explicar se multiplica. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede cantar? Le rogó a Felipe que subiera al carruaje. Menos sorpresa, ¿no? Dice, hala, súbete, Felipe. No nos conocemos de nada. Dice, que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado, no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar o quién puede contar de sus descendientes? Fíjate, en Etiopía 77 millones. ¿Y en el resto del mundo a lo largo de la historia? Eso es lo que consiguió ese cordero, sin mancha. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar, quién puede contar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más?
Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló la buena noticia acerca de Jesús. Y mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Primer paso de obediencia, ser bautizado. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, y predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Enséñales a las personas, a los que tienes cerca, de quién habla el Evangelio. Solamente hay un protagonista. ¿Quién es el antagonista? Su adversario. El protagonista es Cristo. El diablo es el antagonista. ¿Y tú? ¿A quién estás sirviendo? Al protagonista del Evangelio. ¿Estás dispuesta, estás dispuesto a predicar a las personas el Evangelio? Y si es necesario, incluso a hablarles de él. ¿Qué estoy queriendo decir con esto, verdad? Que el Evangelio se predica muchas veces más con el testimonio y nuestro estilo de vida que con nuestras palabras. Pero si te surge la oportunidad, si se dan las circunstancias, habla del Evangelio y diles a las personas de quién habla el Evangelio, del único protagonista de la historia, el que sostiene todo, por el cual fue hecho todo y por el cual se sostiene todo, que es Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el honor y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pues una iglesia movilizada, una iglesia viva, es la que siembra, es la que riega, es la que fructifica, pero no a la que le corresponde marcar los tiempos ni las circunstancias. Eso solamente le corresponde al Señor, ¿verdad? Y nosotros estamos inmersos en esas circunstancias y lo único que le podemos decir al Señor: heme aquí, envíame a mí, yo haré lo que tú me mandes. Si me tengo que acercar al camino del desierto, iré al camino del desierto, y si tengo que acercarme a un carruaje, me acercaré. Pero siempre dispuesto a hablar a las personas de ti, no de mí, de ti. Amén.